nos permite exaltarle, nos permite alabarle, nos permite glorificar su nombre, nos permite juntos como iglesia cantarle al Dios vivo y verdadero. Amén. Así que, ¿qué le parece si seguimos adorando a nuestro Dios ahora a través de su palabra? Recordemos que estamos en la serie, Si lo sabes, vívelo, una serie basada en la carta de Santiago. Y el día de hoy, hermanos, en esta mañana vamos a terminar o vamos a llegar prácticamente al final de la carta de Santiago. No es nuestro último tema de esta carta. Hay un tema más y terminamos y cerramos la carta de Santiago, pero hermanos, damos gracias porque es una carta o ha sido una carta que a lo largo de las semanas que hemos estado viendo esta carta, y estas 2 últimas semanas la interrumpimos por las actividades que teníamos, pero hermanos, sin duda alguna ha sido una carta que muy confrontadora en nuestras vidas, ya que nos ha consolado, ¿verdad? Aparte de confrontarnos, nos ha consolado, nos ha dado claridad a nuestras vidas como hijos de Dios, ¿verdad? Y como lo mencioné cuando iniciamos esta carta, ¿verdad? Que dije que era una carta que hacía una resonancia magnética en nuestras vidas, una resonancia magnética espiritual, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos lo que es una resonancia magnética, y una resonancia magnética es cuando lo meten a usted, ¿verdad?, en la rueda y lo escanean y no se le va nada a esa resonancia magnética. Ahí sale todo lo que es necesario saber de su cuerpo, ahí lo entiende. Entonces, esta carta ha sido así, hermanos, en nuestra vida espiritual. Ha sido una carta que nos ha escaneado por todos lados y no podemos, hermano, ni hacernos, como dice la palabra, ni a la derecha ni a la izquierda. Ha sido una carta que sin duda alguna ha puesto en evidencia para el bien nuestro, ¿verdad? Cosas que quizás usted y yo pensábamos que no estaban dentro de nuestro corazón, y Santiago nos ha llevado a una realidad, o nos ha llevado a una realidad que nos ha hecho meditar en nuestras vidas como cristianos, nos ha hecho meditar en nuestras vidas como hijos de Dios, ¿verdad? Ya que la carta de Santiago es una carta que aplica la teología práctica en la vida, y que así como el libro de Proverbios va directo al grano sin rodeos, Santiago no le saca la vuelta, ¿verdad? Simplemente hace una teología aplicada a la vida de su audiencia, y que, como lo decíamos, la carta de Santiago, recuerde que es considerada como los proverbios del Nuevo Testamento, ¿sí? La carta de Santiago es considerada como los proverbios del Nuevo Testamento, y estos 2 últimos versículos que vamos a leer forman, hermano, una apropiada conclusión a la epístola de Santiago, y expresan, hermanos, el objetivo, ¿verdad?, primordial por el cual Santiago escribió su carta. Así que vamos a leer la palabra en Santiago capítulo 5, versículos del 19 y 20, que son los 2 últimos versículos de este capítulo, ¿verdad? Santiago cierra, ¿verdad?, de esta manera. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Y dicho sea de paso, el tema de hoy es nuestro tema número 33, que lleva por título: Hacer volver al que se extravía es trabajo de todos. Hacer volver al que se extravía es trabajo de todos. Y ese es el tema que hoy vamos a estar viendo en este domingo, y el próximo domingo, si Dios lo permite, ¿verdad? Lo vamos a hacer en 2 partes. Y dice así Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20. Hermanos míos, dice Santiago, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, porque nos permites de esta manera ahora adorarte y aprender de tu palabra. Señor, te damos gracias porque, Señor, tu palabra nos ayuda a que podamos ser confrontados con las realidades de nuestro corazón, Señor, y que podamos ver en dónde estamos parados como hijos tuyos, y podamos, Señor, entrar, Señor, en línea, en tu redil, en tu camino, Padre, y por ello te damos gracias por ello. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo dándonos dirección, enseñándonos, Señor, guiándonos
que sean tus palabras, no las mías. Señor, que ayudes al predicador para que pueda exponer tu palabra de una manera fiel, de una manera entendible, de una manera clara, Señor, y que de esa misma forma pueda ser recibida para aquellos que la escuchan en este día y que la escucharán en un futuro, Padre. Te damos gracias por ello. Sigue haciendo, Señor, sigue llevando tu palabra a que haga, Señor, aquello en nuestras vidas por la cual va a ser enviada en esta mañana. Y que, Padre, produzca fruto en nuestras vidas, un fruto real, un fruto verdadero de arrepentimiento en nuestras vidas como hijos tuyos. Te damos honra y gloria a ti en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este mismo capítulo, estos mismos textos, mejor dicho, estos mismos versículos, hermanos, se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, y dice de esta manera: hermanos míos, si alguno de ustedes puede haberse extraviado del camino de la verdad, también es posible que otro de ustedes lo ayude a volver. Recuerden esto: el que lo ayuda a volver de su error, lo ha rescatado de la muerte eterna, y así verá muchos pecados perdonados. Y a simple vista, hermanos, pareciera que la carta habla, o estos textos hablan de que el creyente es salvo y que el creyente que es salvo puede perder su salvación. Sin embargo, no es así, ya que la carta, ¿verdad?, confronta a los que en la congregación, hermanos, en la congregación de los creyentes tenían una fe falsa y una fe muerta. Recordemos que semanas atrás, meses atrás, hablábamos de que si tu fe era una fe verdadera o era una fe falsa, ¿verdad? Y Santiago hablaba de eso. Por eso que a simple vista pareciera que dice, ok, entonces alguien puede perder su salvación. La realidad es que no. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho una y otra vez y no nos cansaremos de decirlo. Nuestra salvación no depende de ti, no depende de mí. Así como tú no la obtuviste por tus méritos, tampoco la puedes conservar por tus méritos. Es simplemente en la soberanía de Dios que obtenemos la salvación y que preservamos la salvación en nuestras vidas. No es por algo que tú hagas o que yo haga. Amén. Entonces, Santiago no está hablando de eso, está hablando a aquellos que tenían una fe falsa o una fe muerta, como lo vimos en el capítulo 2 de esta carta. Aparte de eso, hermanos, debemos saber que la epístola tiene un énfasis, ¿verdad?, también evangelístico. Sin embargo, va dirigida principalmente hacia los que profesan ser creyentes dentro de la iglesia. Santiago, recuerde que escribió, como lo hizo Juan en su primera carta, en la cual Juan exhorta a quienes se decían ser creyentes, y los exhorta, hermanos, ¿para qué? Para que examinaran su fe y se aseguraran de que su fe era una fe verdadera. Así que vamos a primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 6, ¿verdad? Si usted lo busca de Apocalipsis hacia atrás, está Apocalipsis, Judas, tercera carta de Juan, segunda carta de Juan, y encuentra la primera carta de Juan, ¿verdad? Va en reversa. Si lo hacemos de atrás para adelante. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 y 6. Versículos 5 y 6 del capítulo 1 de la primera carta de Juan. Dice así: y este es el mensaje que hemos oído de él y que lo anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, para que nos quede un poquito más claro este texto, se lo leo en Palabra de Dios para Todos nuevamente. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en él. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, es decir, si decimos que estamos bien con Dios y seguimos viviendo en pecado, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Entonces, hermanos, lo que hemos podido ver en la carta de Santiago es el profundo interés de Santiago en que nadie de su audiencia, en nadie de sus lectores, hermano, nadie de sus hermanos judio-cristianos, porque recuerde que Santiago le escribió a quienes, a los judio-cristianos que estaban en Jerusalén. Santiago era pastor de una iglesia en Jerusalén y que esa iglesia había sido dispersada por la persecución, ¿verdad? Sea por hambruna, sea por la persecución, los cristianos habían salido, ¿verdad?, de Jerusalén, que habían sido dispersos, se estuvieran engañando a sí mismos con relación a su salvación. Y Santiago tiene especial cuidado con esto. Recuerden que Santiago también, hermano, fue impactado por el Sermón del Monte.
Y es ahí donde se originó esta preocupación de Santiago. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, para ver cómo es que Santiago, esa preocupación se origina en lo que Jesús habló con respecto. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 ¿verdad? No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, entonces les declararé, jamás los conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad. Y estas son palabras, hermanos, duras de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente usted y yo, y creo que es así en el corazón de todos, el día de mañana que compadezcamos delante de Cristo, yo quisiera escuchar las palabras que me dijeran, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo no quisiera toparme con esta declaración que Jesús está diciendo aquí. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, dice Jesús, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y son palabras duras, hermano, que deben resonar en nuestro corazón y deben crear o producir un temor de Dios reverente al momento de vivir nuestra vida cada día fuera de estas cuatro paredes. Pero no solamente de estas cuatro paredes, sino dentro de estas cuatro paredes también, hermano. Y Santiago solo está repitiendo, hermanos, las palabras de su medio hermano, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, pero a quien Santiago ya no mira como medio hermano, sino lo mira como Señor y como Salvador de su vida, ¿sí? Santiago pide una fe verdadera, hermanos, una fe genuina y una fe que sea salvadora. Y es triste, hermanos, es aterrador y es trágica la realidad que a lo largo, hermanos, de la historia de la iglesia ha habido siempre cizaña entre el trigo. Eso es una realidad y eso no va a dejar de haber. Por eso lo que usted y yo debemos examinar en nuestro corazón si somos cizaña o si somos trigo. Porque recuerden, y lo hemos dicho también trilladas veces, el trigo y la cizaña se parecen en forma, pero cuando tú los abres, tú los partes a la mitad, en la cizaña no hay nada, en el trigo hay un fruto, hay una semilla, ¿sí? Y entonces, hermanos, a lo largo de la historia siempre ha sido así. Ha habido cizaña en medio del trigo, ha habido suelos rocosos, poco profundos y llenos de espinos, hermanos, que no producen fruto espiritual. Judas llamó a este tipo de personas y a este tipo de terreno nubes sin agua, y en Judas 1:12. Y es ahí donde viene, hermanos, el autoengaño en la vida de la persona, porque se acercan a Dios, ¿verdad?, con sus palabras, mientras que su corazón está lejos de Él, como nos lo hace saber Isaías 29:13. Aquellos para quienes Dios está cercano en sus bocas, pero lejos en sus corazones. Así nos los declara Jeremías 12:2. Eso es autoengaño. Yo me estoy autoengañando cuando pienso, ¿verdad?, que estoy cerca de Dios por mis palabras, por lo que yo hablo, por lo que yo digo, pero si soy sincero conmigo mismo, mi corazón está alejado de Dios, porque no practico su ley, porque no practico sus verdades, porque no me someto a su autoridad, porque no me someto a sus principios. Los que son oidores de la palabra, pero no son hacedores de ella, se autoengañan, como lo menciona y en la cual está basado nuestra serie, en Santiago 1:22. Esto quiere decir, hermano, que si tú te consideras discípulo de Cristo, pero no sigues las pisadas del Maestro, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, como lo vimos hace un momento en 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 6. ¿Por qué? Porque el seguidor de Cristo, ¿a quién sigue? A Cristo. Si yo soy seguidor de Cristo, hermano, sigo las pisadas del Maestro, sigo las pisadas de Cristo, porque recuerda que un poco de levadura, hermano, leuda toda la masa. Sin embargo, hermano, no todo es condenatorio y no todo es simplemente una exhortación en Santiago, y Santiago no es el objetivo
de lo que él ha estado hablando, o a pesar de sus fuertes exhortaciones en su carta, ya que Santiago mismo nos da esperanza al darnos, hermano, una serie de pruebas por las cuales tú y yo, ¿qué cosa? Podemos evaluar nuestra fe. Y lo primero que Santiago nos muestra es la verdadera fe y la verdadera salvación, la cual, hermano, se caracteriza por su adecuado o correcta respuesta ante las pruebas, ante las tentaciones, hacia la palabra de Dios, hacia las normas de Dios para una vida en santidad. Si yo tengo una fe genuina y una fe verdadera, hermano, debo de caracterizarme, ¿por qué? Por una correcta respuesta a Dios ante las pruebas que paso todos los días, ante las situaciones o tentaciones, llámese enfermedades, llámese cualquier tipo de tentación. Hermano, ¿qué respuesta estoy dando a Dios? ¿Cómo es que yo estoy respondiendo a Dios? ¿Sí? Lo segundo es que la fe verdadera da respuesta correcta hacia las personas y que no hace excepción de personas, no importa su clase social, y muestra, hermano, buenas obras, como lo vimos en el capítulo 2. La fe verdadera, hermano, tiene un lenguaje correcto, la sabiduría del cielo, y no se vuelve amigo del mundo, como lo vimos en el capítulo 3. Es por eso que Santiago nos da este panorama de qué, de esperanza, de que ahí es donde usted y yo podemos evaluar qué cosa, nuestra fe, cómo la estamos viviendo, cómo la estamos llevando. La fe verdadera tiene la humildad, hermano, y sumisión a la voluntad de Dios, nunca cuestiona lo ordenado por Dios en su palabra. Alguien que está caminando en una fe verdadera siempre actuará con humildad y con sumisión a la voluntad de Dios y no cuestionará, ¿verdad?, lo que Dios ordena a través de su palabra, como lo vimos en el capítulo 4. La fe verdadera tiene un correcto punto de vista hacia el dinero. No ama las riquezas de este mundo, sino las riquezas eternas, y por la veracidad, como lo vimos al inicio del capítulo 5, ¿verdad? Cuando Santiago exhorta a los ricos. Entonces, estas pruebas, hermanos, conforman la norma de comparación contra la cual se puede medir la fe de una persona, y sirve, hermano, ¿para qué? Para saber si tú y yo estamos caminando en una fe genuina, en una fe verdadera en nuestras vidas. Ahora, en el meollo mismo, hermanos, de la epístola de Santiago, hay una invitación también evangelística a aquellos cuya fe no ha sido no ha pasado, mejor dicho, la prueba. Sí, hay una fe, hay una invitación, ¿verdad?, evangelística para aquellos que no han pasado la prueba. Y eso lo encontramos en Santiago, capítulo 4, versículo 7 al 10, donde Santiago exhorta, hermanos, a quien tenían una fe falsa, los exhorta que puedan corregir ese estilo de vida. Así que vamos ahí, por favor. Santiago capítulo 4, versículos del 7 al 10, Santiago 4, del 7 al 10, dice de esta manera: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Ahora, nuevamente se lo leo en la palabra de Dios para todos. Me gusta cómo lo expresa. Dice: así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios, que el pecador, hermano, venga al arrepentimiento y se acerque a Él. Así lo dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y eso fue el mensaje, hermanos, también de Jesús desde el inicio de su ministerio. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice: el tiempo se cumplió, decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. No se crean en una religión, crean en el evangelio. ¿En cuál evangelio? En el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación que Jesús estaba trayendo a cada vida y a cada corazón. Pero antes los llama ¿qué? Arrepentirse. Hermano, no puede haber salvación sin arrepentimiento. No puede. Tú no puedes ser salvo si tú todos los días no te arrepientes de tus pecados.
No podemos decir que somos salvos si tú y yo no nos ponemos a cuentas con Dios todos los días. Porque esa es una evidencia de la salvación. Sigue diciendo versículo 8. De ahí Santiago 4 dice, quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren sus mentes en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Ustedes que quieren seguir a Dios y complacer los deseos de la carne, ustedes que quieren seguir a Dios y quieren seguir quedando bien con sus amigos del mundo, ustedes que quieren seguir a Dios y seguir los placeres del mundo, los placeres que el mundo ofrece, ustedes que quieren seguir a Dios y dudan de su provisión, dudan de su consuelo, dudan de su poder, dudan de su palabra, dudan de su soberanía, dice, quiten esas cosas de su mente. Versículo 9, lamentense, pónganse tristes y lloren, que su risa se convierta en llanto y su felicidad en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él les dará honra. Y estos versículos, hermanos, son un llamado evangelístico bien definido a la genuina salvación. ¿Sí? Son bien definidos a la genuina salvación. Entonces, hermanos, Santiago está entendiendo o está intencionalmente, hermanos, como un pastor, está preocupado, ¿verdad? Y termina su epístola haciendo un último llamado ¿a qué? A la salvación, a poder corregir las deficiencias en la vida. ¿Por qué? Porque recuerda, hermano, que al ser perseguidos, muchos se habían apartado de la fe. ¿En qué sentido? En que se habían desanimado. Santiago dice, hasta la venida de Cristo, lo leíamos en el versículo 13 al 18, ¿verdad? Manténganse firmes, den una buena respuesta ante las opresiones de los ricos, ¿verdad? Y ustedes manténganse de esta manera hasta que Cristo venga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estaba existiendo un desánimo ¿en qué? En la vida de los creyentes, en la vida de la audiencia de Santiago. Y entonces Santiago, sabiendo esto, hermano, motiva a su audiencia. Y aunque, hermano, este es un llamado, como decíamos, evangelístico, ahí en el 4, 7 y 10, Él no está llamando, hermanos, ¿a quién? No está llamando a quienes no son salvos a la salvación. ¿En qué versículos? En el versículo 19 y 20. Santiago, hermanos, entiende que aún como creyentes podemos, hermanos, retroceder espiritualmente. Recordemos que, hermanos, hace 8 días decíamos que cuando un cristiano, como cristiano, nos estancamos, no solamente nos quedamos inmóviles en nuestra vida espiritual, sino que retrocedemos. Cuando tú y yo nos estancamos en nuestra vida espiritual, no solamente no seguimos avanzando hacia la meta, como dice Pablo, del supremo llamamiento, sino que, hermanos, retrocedemos en nuestra vida espiritual. Ahora, escucha esto, y es algo que Santiago nos está hablando. Tú puedes venir, hermano, a la iglesia, puedes participar de algún ministerio dentro de la iglesia, puedes cantar a Dios, puedes ser fiel en congregarte, puedes estar apoyando mucho en la obra de Dios, aprendiendo mucho de la palabra de Dios en el discipulado que hemos cesado un momento, pero lo vamos a retomar más adelante. Puedes ser fiel en tus diezmos y en tus ofrendas. Y es más, hermano, escucha esto. Tú puedes estar arriba de un púlpito predicando fielmente la palabra de Dios si es que eres fiel al llamado. Si no eres fiel al llamado, te encontrarás solo contando tus experiencias, sacando tus frustraciones en el púlpito, manipulando y controlando a la iglesia, etcétera, etcétera. Y a pesar de todo esto, hermanos, puedes estar estancado en tu vida espiritual, puedes estar retrocediendo en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque nada de eso, hermano, significa que entonces estás avanzando espiritualmente. Y eso ha sido un error del cristiano a lo largo de la iglesia, a lo largo de los años. ¿En qué? En que piensas que porque te involucras dentro del ministerio, te involucras dentro de la iglesia, que es bueno y que lo debes de hacer, piensas que de esa manera estás creciendo espiritualmente. Y eso es un error. Tu vida espiritual no avanza a través de tu servicio a la obra de Dios. Avanza a medida de que tú te sometes a los principios de Dios y aplicas la palabra de Dios a tu vida todos los días. Hermano, ¿por qué? Porque tú puedes estar haciendo muchas cosas para Dios, sin embargo, no estar ni siquiera teniendo una vida de oración en tu vida. Ahora escucha esto otro.
el que tengamos una sana doctrina en la iglesia local, el que se predique fielmente la palabra de Dios, el ser una iglesia ordenada no equivale a crecimiento en la vida espiritual de los miembros. Aunque usted y yo tengamos una sana doctrina aquí, aunque usted y yo podamos ser fieles a la palabra de Dios al predicarla, al ser una iglesia ordenada, hermano, es decir, estar en orden delante de Dios, eso no equivale a que tú estés creciendo espiritualmente. Porque tú puedes estar recibiendo una sana doctrina y no crecer espiritualmente. Hermano, la audiencia de Santiago estaba siendo predicada por Santiago. Y Santiago, hermano, ¿aprendió de quién? De su hermano, de su medio hermano, de su Señor Jesucristo a través del Sermón del Monte. Fue impactado por el libro de Proverbios. Sin embargo, vemos que dentro de esa iglesia había deficiencia. Por eso el título de nuestro tema el día de hoy. Hermano, ¿por qué? Porque eso no significa que haya un crecimiento espiritual. Ahora, si estando ordenados, si teniendo una sana doctrina, si predicando fielmente la palabra de Dios, batallamos para un crecimiento espiritual, ¿qué te puedes esperar de alguien que no lo hace en su iglesia? ¿Qué te puedes esperar de iglesias que no se comprometen con las verdades del Evangelio? Que solamente son emocionalistas, que solamente buscan lo paranormal, que solo buscan lo sobrenatural, que realmente eso no transforma los vidas y los corazones de las personas. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así? Y la respuesta Santiago la da en el capítulo 1, versículo 22 y 25. Dice, cuando nos volvemos oidores olvidadizos, no creceremos en nuestra vida espiritual, parafraseando esos textos. Porque dice, si tú oyes la palabra, pero no la vives, no la aplicas en tu vida, no hay una razón de ser. No tendrás un crecimiento espiritual. Tú puedes estar aquí todos los domingos, escuchar muchas predicaciones, buenas predicaciones en el internet, tener un devocional que mandamos toda la semana, leerlos, nutrirte de eso, pero si tú no aplicas todas esas verdades a tu vida, tú no vas a crecer espiritualmente y te estarás engañando tú mismo. Santiago dijo, estaremos autoengañando nuestro corazón, porque perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién realmente puede conocer qué tan perverso es el corazón? Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando nos volvemos de esta manera, solamente oidores olvidadizos? ¿Qué pasa cuando tú y yo nos volvemos solamente oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra? Corremos el riesgo ¿de qué? De extraviarnos. Corremos el riesgo de extraviarnos. Es por ello por lo que Santiago comienza el cierre de su carta de esta manera. Vamos al versículo 19 de este capítulo 5 de Santiago. Dice, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad. Punto. Si alguien de ustedes se extravía de la verdad. Y la pregunta que hay que hacer aquí es, ¿Santiago está hablando del extravío de un verdadero creyente? ¿Santiago se está refiriendo al extravío de un verdadero creyente? ¿Eso puede ser posible en alguien que ha nacido de nuevo? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Ese extravío puede darse en la vida de alguien que realmente ha nacido de nuevo, que es un creyente verdadero? Y esta pregunta, hermanos, surge porque en el versículo 20, Santiago habla de salvar a un alma de la muerte. Por eso surge esa pregunta. ¿Realmente Santiago se está refiriendo a alguien que es verdadero creyente o se está refiriendo a alguien que no es creyente? A alguien que no es salvo. ¿A quién se está refiriendo Santiago? ¿Esto significa que un verdadero creyente puede apostatar de la fe y perderse? ¿Esto significa que usted como hijo de Dios, nacido de nuevo, puede apostatar de la fe y perderse? La respuesta es no. La respuesta es no. Si usted es un verdadero creyente, nacido de nuevo, que ha sido atraído, el Padre lo ha traído al Hijo, y el Hijo le ha dado salvación, hermano, usted no puede apostatar de la fe. Puede extraviarse, y le reitero, pero no puede perder su salvación. Porque su salvación no depende de usted. Usted no la obtuvo por algún mérito
Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Esto no de nosotros, sino es un don de Dios, para que nadie se gloríe el día de mañana de que, es que porque yo hice esto, es que porque yo estaba ayunando, es que porque yo estaba orando, o porque yo esto, porque yo aquello, entonces obtuve mi fe. Porque yo decidí por Cristo, hermano. Como pecadores no podemos decidir por Cristo. Lamento decírtelo. Porque dice la palabra de Dios que tú y yo estábamos en nuestros delitos y pecados y estábamos muertos en ellos. Ahora, un muerto puede hacer algo. No. Ahora, es una realidad porque usted dice, bueno, entonces ¿por qué Hebreos dice que debemos de cuidar una salvación tan grande? ¿Sí? Santiago dice, la carta a los Hebreos no habla de que pierdas tu salvación. Habla de que tu salvación la debes de cuidar, es decir, que debes de caminar y procurar las cosas que conciernen a tu salvación. Hermano, como cristiano, ¿qué concierne a tu salvación? Vivir en santidad. ¿Vives en santidad? ¿Que tu salvación en qué concierne? En que tú muestres piedad hacia las demás personas. ¿Lo haces? Tu salvación, hermano, concierne en qué? En que des testimonio de la verdad. ¿Lo haces? Entonces, debo preocuparme de aquellas cosas que giran en torno a mi salvación. Hebreo no está diciendo que la pierdas. Hermano, ¿por qué? Puedo decir algo. Porque si tú la perdieras, entonces Cristo habría fallado. Dios habría fallado. Porque Jesús dijo, ninguno de los que me has dado lo he perdido. Ninguno, Señor. Ninguno, Padre. Entonces, Santiago habla de eso, hermano. No está hablando de que alguien que profesa ser verdadero creyente puede apostatar de la fe. No. Y el verbo que Santiago utiliza para extraviarse, hermano, se encuentra en una voz pasiva. Es un verbo que aparece ahí en esta parte en Santiago e indica que gradualmente vas dejando de confiar en Dios y de buscar su voluntad. Y nos indica, hermano, que esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino es progresivo. El extravío es progresivo, ¿sí? Da la idea de ir de una dirección, da la idea de ir en una dirección y poco a poco irse alejando de un curso directo o de un curso directo o adecuado. Es decir, tú vas camino hacia la eternidad y de repente empiezas a dejar de confiar en Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa el extravío? Que has sido motivado por la acción de otra persona. Tú te puedes desviar por la acción de otra persona o de algo que ha sobrevenido en tu vida y te ha desorientado. ¿Cómo qué? Al no entender que la iglesia, hermanos, está compuesta de pecadores redimidos, pero pecadores. Hermano, porque aunque tú seas un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, tú sigues pecando. Eres redimido, pero sigues pecando. O el que no peque, que levante la mano y le prendemos ahorita una velita. ¿Por qué? ¿No dice Juan en su primera carta, hijitos míos, y estas cosas les escribo para que no pequéis? Pero si alguno hubiese pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar que todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿peca o no peca, hermano? Entonces, ¿es cristiano o no es cristiano? ¿Cómo está ahí entonces el asunto? Porque se funden mis fusibles, hermano. O sea, si es cristiano, peca. No que el cristiano ya no peca. No que Judas dice que es quien nos guarda sin caída. Entonces, hermano, pues ya se me fundió acá el fusible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que ya no somos una máquina de hacer pecado. Ya no me deleito en el pecado. Como hijo de Dios puedo pecar, sí. Por eso dice Juan, para que, dice, les escribo estas cosas, por si algún momento llegan a pecar, sepan que tienen una esperanza en Jesucristo. No está todo perdido. Cristo es la respuesta. Cristo es más bien el dador de la vida y el que perdona pecados. Por eso dice Santiago, Juan, si tú fallaste, solo ve al abogado de abogados, quien es justo para perdonar tus pecados. Por eso te decía, sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Y cuál es el pecado que no se perdona? Y me va a decir usted, el del Espíritu Santo, la blasfemia del Espíritu Santo. No, ese no es. No, es el pecado que no se confiesa. Si usted no confiesa sus pecados, no se los puede perdonar el Señor.
Es como si usted dice, como si usted quiere que alguien lo perdone sin ir a pedirle perdón. O sea, es imposible. Es como si usted necesita otorgar perdón, pero nunca va y lo hace. Entonces, hermano, el pecado que no se perdona es el que no se confiesa. Entonces, cuando no entendemos que la iglesia, hermanos, está compuesta de pecadores que son redimidos, pero que seguimos pecando, porque vimos un mal testimonio de alguien dentro de la iglesia o por alguna circunstancia en nuestra vida que al no saber esperar en Dios, opto por desanimarme o enfriarme, o por dejarme llevar por nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos pecaminosos. Entonces el creyente corre peligro tanto de ser extraviado y de ser extraviado y engañarse a sí mismo. Hermano, entonces tenemos que entender que tú y yo podemos extraviarnos en el camino. Y Jesús da una ilustración de eso con la vida del hijo pródigo. ¿El hijo pródigo era hijo o no era hijo? Entonces, ¿por qué se descarrió? Ahora, vemos que el hijo pródigo, ¿quién se arrepintió? ¿Quién fue a la casa del padre? ¿El padre lo fue a buscar? Entonces, ¿cómo fue el asunto? Dice que cuando Dios permitió en su vida que llegara hasta allá lo más vil, ¿verdad? Que al comer de la misma comida de los cerdos, ¿qué dice? Reflexionó en su corazón. Dice, me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, el padre le dijo, ok, pues ponte ahí con los jornaleros, ¿verdad? El padre le dijo, sí, ve a lavar las vacas. Ve con los sirvientes, que haz lo mismo que ellos. ¿Qué le dijo el padre? Hizo fiesta. Dice, porque mi hijo que creía muerto ha regresado. Hermano, ¿qué crees que hace Jesús cuando tú te arrepientes y vuelves a los brazos de papá? ¿Qué crees que hace? Se alegra en su corazón, hermano. Se alegra en su corazón porque dice Juan 5:8 que la voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero hermano, Él sigue esperándote con los brazos abiertos a que tú vayas y te arrepientas de tu pecado. Ahora, Él puede ayudarnos, pero Él prefiere que nosotros lo hagamos. ¿Verdad? Aún, hermano, en eso nos ayuda en arrepentimiento. En el arrepentimiento, decía John Edwards, me tengo que arrepentir de mi arrepentimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces mi arrepentimiento no es sincero delante de Dios, no es genuino delante de Dios. Es un arrepentimiento falso. Es un arrepentimiento emocional nada más. Entonces, el creyente, hermano, decía, corre peligro tanto de ser desviado por otro como por sí mismo, y particularmente cuando no está dependiendo de la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y de su comunión con Dios. Decía el predicador Leonard Ravenhill, el secreto de la oración es la oración en secreto. Si somos débiles en la oración, somos débiles en todas las áreas de nuestra vida. Hermano, si tú no llevas una vida de oración, no esperes dar una buena respuesta en los tiempos de adversidad delante de Dios. Si tú no eres fortalecido a través de la oración en Cristo, no esperemos dar una buena respuesta cuando sufro alguna ofensa en mi vida, si sufro algún daño en mi vida. No esperemos, hermano. Entonces, nótese que Santiago se refiere a ser desviado de la verdad, es decir, alejarse del contenido y de la base de la que descansa la fe cristiana. En el Nuevo Testamento, hermano, la verdad es personificada ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La verdad es algo que uno debe amar según 2 Tesalonicenses 2:10, es algo que tiene que obedecer, como dice Gálatas 5:7, es algo que tiene que mostrar en la vida, como dice 2 de Corintios 4:2, es algo que tiene que ser dicho en amor, como dice Efesios 4:15, es algo que usted y yo tenemos que tiene que ser testificado o expuesto en nuestra vida diaria, como dice Juan 8,
18:37. Es algo, hermano, que tiene que ser manifiesto en una vida de amor, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. Es algo que libra, hermano, como dice Juan 8:32. La verdad cristiana, hermanos, en fin, es un don del Espíritu Santo enviado ¿por quién? Por Jesucristo, según Juan 16:14. Entonces, en ningún otro lado ponemos mayor énfasis, o en ningún otro lado, más bien no nosotros, en ningún otro lado, hermano, escuche esto, el diablo pone mayor énfasis que en poder hacerlo desviar de la verdad. ¿Cómo el diablo hace que usted pueda ser desviado de la verdad? Cuando pone sus ojos en el hombre, cuando presta oídos a las calumnias y a los chismes, cuando busca otras verdades que no es las verdades del Evangelio, aunque se oigan muy espirituales, hay que se oigan predicadas muy bonito. Si no son las verdades del Evangelio, no son verdades del Evangelio. No importa cuán espirituales se vean o se escuchen. ¿Por qué? Porque la predicación, hermano, tiene que ser examinada por la misma palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el diablo va a poner mayor énfasis en que el creyente, usted como creyente, hermano, sea desviado de esa verdad, tanto en lo ético como en lo doctrinal. ¿Sí? Ahora, desviarse de la verdad involucra dos aspectos inseparables para la vida del creyente, y lo primero es la renuncia a los principios de la fe. Que usted diga, sí, ya lo sé, no necesitas decírmelo, pero no lo hace. Está renunciando a los principios de la fe, porque no está sometiéndose a la palabra de Dios. La falta de vivir a la altura de esos principios. Cuando usted piensa que su pecado puede ser minimizado nada más porque usted cree que no es tan gravoso, usted no está viviendo a la altura de los principios que Dios ha establecido en su palabra. En ambos casos, en ambos campos de batalla, hermano, Satanás concentra su esfuerzo ¿para qué? Para ocasionar vergüenza y confusión en la vida del cristiano. ¿Por qué cree que la mayor parte de las iglesias grandes son donde ocurren milagros ostentosos? Donde según cae aceite, le sale aceite de las manos, donde existen muchas sanidades. Usted sabe que Satanás también tiene poder para hacer eso. También tiene poder para hacer eso. Y que Dios no necesariamente esté ahí en todo lo sobrenatural. Y lo vemos con Elías, cuando se escondió en la cueva, que dice que escuchó un estruendo, un terremoto, y que dijo, Dios no estaba ahí. Después escuchó un torbellino potentoso y que dijo, Dios no estaba ahí. ¿Dónde estaba Dios? En un silbo apacible, en algo que no era tan sobrenatural. Pero ¿a qué le gusta al cristiano el día de hoy? Eso, hermano, lo sobrenatural, ¿verdad? Que se cae y luego se levanta y lo vuelve a atorar y luego se vuelve a levantar. Eso no está en la Biblia. Eso no es algo que la Biblia enseña, hermano. No es algo que los evangelios enseñen. No es algo que los apóstoles hayan registrado. No es algo de eso. Eso es algo que se ha acuñado a lo largo de la historia dentro de la iglesia. ¿Cómo qué? Como el evangelio de la prosperidad. Lo mismo. Entonces, hermano, ahora, cualquiera que fuese, ¿verdad?, el significado exacto de la verdad aquí, ya sea doctrinal o ética o ambos, Santiago, hermanos, considera el desvío de esta como como algo extremadamente serio. Como algo extremadamente serio. No podría ser, por lo tanto, hermanos, una simple diferencia de opinión teológica en nuestras vidas. No puede ser una simple incongruencia relativa o pequeña tocante a la conducta. No es algo, Santiago no está poniendo algo en ese nivel. Está diciendo, esto es serio. Si no es algo que involucra un rechazo total al estilo de vida del cristiano. Es decir, si tú conoces la verdad y vives como quieres, entonces no estás viviendo la verdad de Dios. Si tú conoces la verdad, pero no vives la verdad, hermano, simplemente no estás teniendo el estilo de vida que la Biblia demanda, no que el pastor demanda, no que el hermano, no que el esposo, no que nadie, que la Biblia demanda en nuestras vidas.
La situación de extravío de la verdad, hermano, puede afectar en algún momento a cualquier creyente. No es algo de lo que usted y yo estemos, ¿verdad? Estemos, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue. Que nosotros no nos vaya a suceder. Exentos, gracias. Nadie debe pensar que su firmeza en la fe es un pasaporte, ¿verdad?, seguro a una vida libre de caídas. Nadie, hermano, podemos pensar que nuestra firmeza en la fe es un pasaporte seguro en la vida libre de caídas. Es más, cuando más fuerte tú te sientes en la fe, es cuando eres más propenso a caer. Cuando tú más fuerte te sientes espiritualmente, hermano, es cuando eres más propenso a pecar delante de Dios. Entonces, pastor, yo voy a estar todo el tiempo débil. No, tampoco, porque es peor el asunto. ¿Qué quiere decir eso? El apóstol Pablo lo expresó de esa manera y dijo, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. El que cree que está firme, mire que no caiga. Y esa confianza falsa, hermanos, a veces se deposita en nuestro conocimiento de las Escrituras. Esa confianza falsa a veces se deposita en la participación dentro de la iglesia. Esa confianza falsa muchas veces se deposita en el cumplimiento de lo que Dios nos está pidiendo. ¿En qué sentido? En ofrendar, en diezmar, en apoyar la obra, en congregarte. Está puesta de una manera equivocada. Hermano, ¿por qué? Porque tú y yo debemos ser dependientes de Dios todos los días. Todos los días, porque todos los días tú y yo necesitamos de la gracia de Dios para seguir caminando en santidad, para seguir caminando en una vida íntegra delante de Dios. Todos los días. Por eso, hermano, usted y yo no estamos exentos ¿de qué? De desviarnos. No nos vamos a perder, ciertamente. No vamos a apostatar de la fe, pero, hermano, estaremos caminando una vida que desagrada a Dios. ¿Y sabes qué? O regresamos por las buenas o regresamos por las malas. O regresamos entendiendo que que yo tengo que corregir esa conducta en mi vida, que yo tengo que corregir aquello que está deficiente en mi vida, porque me he extraviado. Cuando yo soy perseverante o cuando yo estoy siendo insistente en algún pecado en mi vida, hermano, Dios me va a llamar a cuentas tarde que temprano. Y lo va a hacer o por las buenas o por las malas. Recuerde que a Dios no le pesa la mano para corregirnos, porque somos sus hijos. Y si es que somos sus hijos, nos va a corregir. Pero, hermano, lo que Santiago en esta primer parte, hermano, nos está diciendo es que usted y yo podemos desviarnos, podemos extraviarnos en algún momento, por la razón que usted guste y mande. Y Santiago nos está llamando a examinar nuestro corazón si realmente estamos caminando en la dirección correcta o nos hemos extraviado. Y de hecho la palabra que aparece ahí en Santiago para extravío, hermano, habla de los planetas en el griego, en el original. Un planeta que se sale de su órbita, hermano, ya no está haciendo su función correcta. Entonces, a eso nos llama, hermano, Santiago. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuide de no caer. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora. Damos gracias por tu palabra que, Señor, sin duda alguna, habla a nuestros corazones. Y Santiago en este día nos muestra que a través de los años, a través del caminar en nuestras vidas como cristianos, quizás llevamos 2 años, 3 años, 20 años, 30 años, 15 años, Señor, podemos caer en este extravío de la verdad. Y que es algo que no se da de la noche a la mañana, sino es algo progresivo en nuestras vidas. Y Santiago lo que hace es que nos previene de que cualquiera de nosotros podemos incurrir en ese error, podemos caer o llegar a extraviarnos en nuestras vidas. Y que Padre eterno, dice Santiago que si alguien lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error, de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados, Señor. Que Padre eterno, no tomemos en poco la tarea de que hagamos volver a aquellos
que sabemos que se han extraviado de alguna manera o y por alguna razón, sea por culpa de alguien, sea por sus propias concupiscencias, por sus propias pasiones. Señor, esto es un trabajo en equipo. ¿En qué? En hacer volver al hermano que se ha extraviado, hacer volver al hermano que se ha apartado de las verdades del Evangelio por un desánimo, por alguna situación en su vida, Padre. Oramos, Señor, que tú nos ayudes porque todos debemos de ser partícipes, Señor, de esto, como decía en los versículos anteriores, del 13 al 18, que debemos orar unos por otros y confesar nuestros pecados unos por otros y de esa manera poder evitar este desvío, Señor. Pero cuando no se hace de esa manera, Señor, entonces nos creemos autosuficientes y es ahí, Señor, donde viene el engaño, donde viene el desvío, cuando yo creo que por mis fuerzas, de que yo creo que no necesito de nadie, cuando yo creo que no necesito consejería, cuando yo creo que no necesito la palabra de Dios, cuando yo creo que puedo yo interpretarla, puedo yo poderla estudiar sin que nadie me lo enseñe, Señor, entonces ahí viene el desvío. Te damos gracias por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque sin duda alguna nuestro Dios es bueno y sin duda alguna Él siempre, ¿verdad?, se preocupa por nosotros. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo, hermanos. Muchas gracias.